¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, toda la bendición. Te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, aquí en Buenos Aires, Argentina. Estamos transmitiendo en vivo en esta noche y queremos compartir una palabra de Dios. Quería saludar a todos los hermanos que están conectados ahí desde sus hogares, están conectados para escuchar la palabra de Dios, la palabra de gracia. Y los hermanos que nos miran a través de Facebook, nos escuchan por la radio, estos mensajes quedan subidos a distintas plataformas y lo pueden ver en cualquier momento y en cualquier lugar. Esa es la bendición. Así que estamos muy contentos de estar en este día otra vez con ustedes y poder compartir la palabra de gracia, ¿no? La palabra de gracia. La palabra de gracia tiene que ver con lo que Cristo hizo, ¿no? Todos saben lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero la gracia tiene que ver con la justicia de Dios para toda nuestra vida, para todo nuestro ser, ¿sí? Así que los que están conectados, mirando a través de los diferentes medios de comunicación, tenemos esta palabra para compartir en el libro de Efesios 4:23. Efesios 4:23. Subimos un poquito la música. Efesios 4:23. Y dice así la palabra de Dios: y os renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como dice la Escritura, y os renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué quiere decir, Pastor Javier, esta palabra? Que en nuestra mente hay una parte, ¿sí?, que es espíritu, que es espiritual, ¿no? Así como en nuestro cuerpo físico está la parte de los músculos, podemos decir, también está la parte espiritual de la persona. No solamente somos cuerpo, nada más, no solamente somos mente, nada más, sino que hay un espíritu dentro de nosotros y ese espíritu es el que debe ser renovado, ¿no? Mejor dicho, el Espíritu Santo es el que renueva todo nuestro ser. Toda esta maquinaria, el único que la puede renovar es el Espíritu Santo. Por eso que la parte de la mente es la parte donde ni siquiera los médicos pueden entrar, ¿sí? La parte de la mente es la parte más difícil que ni los médicos pueden entrar, porque está la parte física, podemos decir, de los músculos, pero hay una parte que es espiritual, ¿sí?, donde la ciencia no puede entrar ahí. Y es la parte donde Dios opera, obra en nuestra mente. Tenemos aquí unos apuntes. Esto tiene que ver con, podemos decir, dos columnas, ¿no? El fundamento es Cristo, pero la columna del perdón de los pecados y la columna de la conciencia. Para que la conciencia quede libre de pecado, lo que necesitamos es renovar la mente. ¿Por qué dice esto, Pastor Javier? Cristo ya murió en la cruz, murió por todos nuestros delitos, pecados, transgresiones. Ahora yo soy limpio, soy nueva criatura, pero la parte de la mente, de la conciencia, es donde aún mora o puede morar el pecado. Y por ejemplo, tú puedes estar atado a algo
que tú cometiste hace 20 años atrás, un error. Tú puedes decir, mire pastor, a mí me salió algo mal, puede ser un negocio, puede ser una familia, puede ser algo que tú hayas emprendido y te salió mal, te fue mal, y tú dices, pastor, yo eso no me lo puedo perdonar. O algo que te salió mal o te hicieron, tú puedes decir, mire pastor, yo sé que Dios murió por mí, que Cristo murió por mí, pero yo no me puedo perdonar tal o cual cosa. Entonces, en ese momento, en esa parte de tu vida, necesitas renovar la mente, necesitas que el Espíritu Santo obre en tu mente y te libere de la conciencia de pecado. La mente tiene una parte, dijimos, que es espiritual, ¿sí? Y está la conciencia del hombre, en donde ahí está el conocimiento del ser humano y el raciocinio, y donde están los sentidos y está todo lo que activa a la persona en los sentidos. Pero está la parte de la inconsciencia, donde tú, por ejemplo, hiciste algo inconscientemente y tú no te acuerdas, tus sentidos no se dieron por enterado de eso que sucedió. Por ejemplo, tú dices, hice algo sin querer y en realidad fue así, tú lo hiciste, pero tú no te diste cuenta. Y esa es la parte de la inconsciencia, donde la persona puede hacer algo o pudo pasar algo a su alrededor, pero tú no te das por enterado. Ese es el subconsciente. Pero la conciencia es la que nos acusa delante de Dios, delante de los hombres, nos acusa a nosotros mismos de lo que hicimos mal, de lo que nos salió mal o de lo que nos hicieron mal. Entonces Cristo ya murió por ti en la cruz hace más de 2000 años, te liberó, quitó el pecado ya y también quitó la culpa, pero ahora necesitas renovar tu mente con la palabra de Dios para ser libre de la culpa y del pecado. Amén. ¿Por qué esto, pastor? ¿Por qué esta enseñanza? Porque si bien parece una enseñanza que nos frena, que nos hace estar en un lugar donde debemos meditar la palabra, y es así, pero a la vez nos hace avanzar. ¿Por qué te digo esto? Ahora vamos a ir directamente al libro de Romanos 8. Si tienes tú tu Biblia ahí, puedes buscar el libro de Romanos 8. Romanos 8, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay ninguna condenación para nosotros. Que dice en Romanos 8, que dice en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto quiere decir que no hay nada ni nadie que te pueda venir a acusar de algo que tú hiciste mal o que te salió mal o que te hicieron a ti. Pero el único que puede autoculparse, autoflagelarse, eres tú. Entonces, para poder tener libertad en esa área de tu vida, necesitas la palabra de Dios, necesitas renovar tu mente con la palabra de Dios. ¿Y de qué me sirve todo esto, Pastor Javier? Hubo un momento, una situación donde Jesús estaba predicando en una casa y 4 amigos bajaron a un hombre lisiado del techo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los amigos rompieron el techo y bajaron a este hombre
para que el Señor Jesús lo sane. Pero este hombre no solamente tenía la parte física lisiada, sino también la parte espiritual. Y quizá le estoy hablando hoy a alguien que está mirando este programa, esta reunión, y puede ser que tú te encuentres en esta situación. Puede ser que haya personas que estén lisiadas espiritualmente escuchándome, y esto te puede servir para la vida y para servirle a Dios. Hay muchos que dicen: pastor, yo no le puedo servir a Dios porque en la iglesia donde yo iba me trataron mal, tan mal, que yo no puedo servirle a Dios. Y esa gente está lisiada espiritualmente, está bien físicamente, pero sus piernas espirituales no tienen la fuerza para servirle a Dios hoy. Y hay gente que tiene dones, tiene talento, tiene llamado, tiene propósito, tiene destino en Dios, pero su espíritu, ¿sí?, todavía no tiene la fuerza para caminar en el propósito de Dios. Y a eso es lo que vamos. Entonces, no hay ninguna condenación, no hay nadie que te condene ya, pero tú necesitas ser libre en tu conciencia. Entonces, la mente es un conjunto de capacidades para nosotros poder movernos, ¿no?, en lo físico y en lo espiritual. Y acá tengo unos apuntes. La Biblia dice que en Romanos 3:23 dice que por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, quedaron destituidos. Pero también por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir pecado? Pecado significa errar al blanco. El pecado es una barrera espiritual que no se ve, que no te deja llegar a Dios. ¿Sí? El pecado es una barrera espiritual que no deja al ser humano llegar a Dios. Pero Cristo rompió esa barrera para que todos puedan entrar. ¿Sí? Estamos haciendo una ilustración, ¿no?, de esto para que las personas puedan entender por qué Cristo vino a la tierra, ¿no?, para quitar el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces esto te activa para que tú puedas servirle a Dios en el propósito y en el llamado de Dios. Vamos a ir a Gálatas 2:2 de Gálatas. Los que tienen su Biblia lo pueden buscar, o en el celu, mucho más rápido. Gálatas 2:2. Gálatas 2:2. Dice Pablo: pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. ¿Qué dice Pablo acá? Que subí, que fui a un lugar, ¿no?, según una revelación, ¿no?, que Dios le dio. Dice, para no correr o no haber corrido en vano, ¿no? Hay mucha gente que corre para varios lugares, ¿no?, pero puede ser que estés corriendo en vano. Hay gente que directamente no puede correr, espiritualmente estamos hablando, ¿no? No puede correr a su propósito, a su llamado, no puede servirle a Dios, no puede hacer algo para Dios con libertad, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. ¿Para qué Dios quitó el pecado de tu vida? ¿Para qué Dios quitó la conciencia de pecado de tu vida? Para que tú le sirvas a Dios, te agradezcas, ¿no? Porque nosotros no le servimos. Cristo no nos justificó a nosotros por nuestras obras, sino que por medio de que Cristo nos justificó, ahora nosotros hacemos la obra de Dios que Él nos preparó de antemano. Vuelvo a repetir, no somos justificados por medio de lo que nosotros hacemos, por nuestras buenas obras, por las obras que hagamos. Somos justificados por medio
de Cristo. Pero cuando Él te libera, tú, por agradecimiento, por amor, le sirves a Dios. ¿Ahí me explico? Y de esa es la carrera que estamos hablando, de la que Pablo está hablando, de esta carrera. Vamos ahora a Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y de qué carrera está hablando Pablo? ¿De qué carrera? ¿De qué carrera? ¿De la vida? No. Del trabajo, de los vicios, de lo que a mí me gusta. No, de la carrera que tenemos por delante en el Señor, en el propósito del Señor. Porque eso le da el sentido a nuestra vida. Dice que Cristo nos dio vida y vida en abundancia, ¿no? Para que nosotros en agradecimiento le sirvamos a Dios. Yo me acuerdo, voy a contar un testimonio, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más cortito posible, ya que está mi mamá acá, ¿no? Cuando nosotros entramos en el camino del Señor, ¿no? Por así decirlo, primero que entró en mi familia fue mi mamá, ¿no? Entonces ella recibió la palabra por medio de un programa de televisión que había en ese entonces. Entonces, la iglesia de aquel lugar, estamos hablando, ¿qué año era? 80 y pico, ¿no? En aquel entonces, 86, bueno, en aquel momento, en aquel entonces, ella fue a las reuniones, fue libre, ¿no? Fue libre, porque Dios la libertó, ¿no? De muchas cosas. Yo me acuerdo cada vez que iba lloraba, entonces yo le decía, mamá, yo no quiero venir más acá, porque vos cada vez que venís te la pasás llorando. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Cuando Dios rompe esas cadenas, ¿no? Del pecado, de la conciencia del pecado, te libera a ti de muchas cosas que no se ven, que son barreras espirituales, cosas espirituales. Tú por agradecimiento, después ¿qué haces? Le sirves a Dios, ¿no? Por amor a Dios. Entonces ella empezó a servir en la escuelita bíblica, ¿no? Me acuerdo, hacían, ¿no? Unos con cartulina, con la tijera, ¿no? En esa época hacían souvenirs, hacían cosas para los chicos en la escuela dominical. Y después, al tiempo, al año, no sé cuánto, comencé yo con los chicos de coreografía a hacer, hacer lío por ahí con los, a danzar. Entonces, ese ejemplo, ¿no? De que cuando uno hace, ¿no? Recibe la palabra te libera, te transforma tu vida, te libera del pecado, te libera de muchas cosas. Vos en tu cuerpo te sentís saludable, te sentís fuerte, fortalecido, el espíritu también. Y comenzás a servirle a Dios, en donde Dios te coloque, te mande, donde tú puedes. Cualquier cosa quieres servirle a Dios, abriendo una puerta, acomodando una silla, ¿no? Cualquier cosa sirve para servirle a Dios. Pero yo veo gente que pasa 10 años, 20, 30 años, tiene mucho conocimiento bíblico, conoce mucho de la palabra de Dios, quizás más que yo, versículo por versículo, ¿no? Yo leo un versículo y a los 2 minutos me estoy olvidando dónde queda. Si me acuerdo el pasaje, todo lo que dice, pero no me acuerdo los números. Soy muy malo para los números, me olvido las fechas de los cumpleaños. Así que, entonces, ¿qué te quiero decir? Conocen todas las cosas de Dios, pero todavía no pueden servirle a Dios. Entonces yo le estoy hablando a gente que está lisiada, ¿sí? Sus tobillos quizás están mal, sus piernas, quizás están como este hombre que los amigos tuvieron que romper ese techo y bajarlo. ¿Se acuerdan Jesús que dijo en ese pasaje tan conocido? Le dijo para que vean que es más fácil, ¿no? Hacer
lo sano físicamente y lo dejo libre o le perdono los pecados. Dijo, para que vean que tengo autoridad, que soy enviado de Dios, primero tus pecados te son perdonados y luego levántate y anda. No se sabe más nada de este hombre. No sabemos si Dios los convirtió en un evangelista, en un pastor, y él comenzó a predicar la palabra de gracia, porque lo que recibió en ese momento cambió totalmente su vida. No solamente fue sanado en la parte física, en la parte que se ve, sino en la parte espiritual, que es la que no se ve. Entonces nosotros necesitamos, por medio de la palabra de Dios, si tú no puedes venir a la iglesia, pero recibir estas enseñanzas de la gracia de Dios, sana tu cuerpo, sana tu alma, sana tu mente, tu espíritu, se renueva y tú puedes servirle a Dios, por agradecimiento, por amor, puedes servirle a Dios. Entonces, el perdón de pecados y la conciencia libre de pecado, porque si Cristo murió por ti, ya te justificó, dice que Él llevó todos tus dolores, estoy sano físicamente. Bueno, ahora necesito que mi conciencia, que la parte de mi conciencia esté libre de pecado por medio de la palabra de Dios, para que, y después de todo esto, uno le pueda servir a Dios, ¿no? En el propósito de Dios. Yo siempre digo que el propósito de Dios es tan perfecto que aún lo malo que te pasa está dentro del propósito de Dios. No es que Dios lo pone, Dios sabe que te va a pasar eso, pero detrás de eso Dios tiene una bendición tremenda, muy grande, que es conforme al propósito de Dios. Por eso la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces a ti te pasa algo, un accidente, lo que fuese, y Dios ya sabía que te iba a pasar eso. El que no sabía eras tú, pero Él ya lo sabía. Pero detrás de eso, Dios quiere que le sigas sirviendo a Dios. Y por eso estamos hoy aquí. Entonces, convengamos, Dios te libra de accidentes, de enfermedades, de dolores, de cosas que a otros si le hubiese pasado, se hubiese muerto. Gente que le pasó lo mismo que a ti y dice yo, si me hubiese pasado eso, no sé cómo estaría. Pero tú estás en pie, estás en victoria, y eso te habilita, te activa para que tú puedas servirle a Dios. En el área que tú te encuentres, no puedes venir a la iglesia de otra manera, pero servirle a Dios con todo nuestro ser, con agradecimiento, es lo que Dios espera, ¿no? No por obligación, no porque te dijeron, sino que yo doy el ejemplo de mi mamá porque yo veo que ella es ejemplo. Ella, imagínense, ella recibió la palabra de Dios y Dios la activó y ella comenzó a servirle a Dios muy rápido, y mientras que a otros le lleva años. Entonces el aprender el servicio a Dios no es una carga, no es un peso, no es algo que tú tengas que llevar una mochila, una cosa horrorosa, sino que por gratitud tú le sirves a Dios, ¿no? Como este hombre, que Dios le dijo, tus pecados te son perdonados, lo sanó espiritualmente, físicamente, y este hombre salió tan agradecido, ¿no? No sabemos nada de la vida de él después, pero seguramente con esa gratitud, con ese gozo, vivir agradecido para Dios, ¿no? Entonces, estos dos pilares, ¿por qué digo dos pilares? Porque el fundamento es el mismo, el fundamento es Cristo. Tú estás parado, si estás parado hoy aquí mirando este programa, escuchando la palabra de Dios, es porque Dios te ha librado, te ha salvado de muchas cosas y tú estás aún vivo por el propósito de Dios. Entonces, ¿de qué carrera habla Pablo, pastor, que tiene que ver con todo esto? Porque por eso mismo, si Cristo murió por ti, pagó el precio, tú eres libre de pecado, libre de la conciencia del pecado, estás saludable.
tú puedes servirle a Dios, hazlo ahora, no esperes 20 años. ¿Por qué? Porque lo que Pablo dice acá es que, lo leímos recién, ¿no? Mire, vamos a volver al pasaje para que sea más visible. Gálatas 2:2. ¿Vieron que me olvidan los números enseguida? Gálatas 2:2. Precioso. A ver, ¿qué dice? Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían. Está bien. Dice que Pablo subió con una revelación para correr, ¿no? Y dice, para no correr en vano. ¿Por qué dice para no correr en vano? Porque la realidad es esta. Si tú estás con vida hoy, si estás con salud, si estás bien, ¿qué es el correr en vano? Es el gastar tu tiempo en cosas que no son de Dios. Es el no gastar tu vida, tu tiempo, ¿no? En las cosas que no son de Dios. Hay gente que dice, bueno, pastor, yo voy a esperar que yo me sienta bien, que todo se acomode para poder servirle a Dios. Y el tema, yo tengo tiempo para esperar, Dios tiene tiempo para esperar que tú comiences. Pero el problema es que si pasan 10, 20, 30 años, tú no vas a tener la misma fuerza física. Van a pasar los años, tú tienes 60, 70, 80 años y tú ya no vas a poder ni levantar una silla. Entonces, nuestro tiempo se va terminando, ¿no? El tiempo es crono, estamos dentro de este tiempo y dentro de este cuerpo que es momentáneo. Este cuerpo tiene un tiempo, es momentáneo. O sea que somos seres espirituales, estamos dentro de este cuerpo y dentro del tiempo, ¿no? Dentro del marco del tiempo, estamos encerrados. Entonces, tenemos que aprovechar bien el tiempo para poder predicar esta palabra de gracia, para que llegue a muchas personas, a muchos lugares que no conocen la gracia de Dios, que no han conocido la palabra de Dios, la palabra de gracia, ¿no? Y esto estoy hablando para gente que ya tiene tiempo en las cosas de Dios. Y si has pasado por un mal momento en algún lugar, en alguna iglesia, en alguna congregación, te han tratado mal, tú tienes que ser libre de la conciencia del pecado, ser libre y no estar atado a lo que pasó hace 10 o 20 años atrás. Tú tienes que, por medio de la palabra de Dios, se corten esas cadenas, se corten esos límites, para que tú puedas correr, como dice Pablo, ¿no? Y como dice Pablo en ese pasaje tan famoso, tan conocido, que él dice, olvidando lo que queda atrás, ¿no? Prosigo al blanco, ¿no? ¿Por qué olvidando lo que queda atrás? ¿Qué es lo que quedó atrás? El ayer. Lo único que tú tienes es el hoy. Dios te da el hoy. Hay gente que vive hablando lo que hace 10, 20 años atrás era todo mucho mejor, mucho más lindo. Y hay otra gente que ¿qué hace? Mira la noticia que dice lo que va a pasar de acá a 10, 20 años, ¿no? Y empieza a hacer una historia, ¿no? Con los que leen mucho el Apocalipsis, dice va a venir el Apocalipsis, y te olvidas de hoy, de qué vas a hacer hoy. Yo no puedo tener mi mente mucho en el futuro, ni puedo tener mi mente mucho en el pasado. Lo único que tengo hoy en mi mano es el hoy. Y el poder compartir la palabra de Dios, la palabra de gracia, la Santa Cena, cada vez que nos reunimos, compartimos la Santa Cena, la palabra de Dios, y renovamos el espíritu de nuestra mente. Y podemos recibir esta palabra escrita. ¿Quién sabe cuántos años hace que está escrita este pasaje tan lindo? Tú lo lees hoy y parece,
el pan de hoy, la factura de hoy. Actual. Parece actual, parece fresco. Una palabra que fue escrita hace muchísimos años. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice? Prosigo al blanco, ¿no? Prosigo al blanco. ¿Cuál es ese blanco? El propósito de Dios. ¿Cuál es ese blanco? ¿Cuál es a lo que apuntaba Pablo? La carrera que Pablo... ¿Por qué quería correr Pablo? ¿Por qué Pablo estaba tan apurado? Porque dice acá correr, ¿no? Y en comparación con este hombre que no podía caminar. Este hombre tan solo quería caminar. Y este hombre, Pablo, él quería correr, ¿no? Medio como yo, quiero correr. Correr para las cosas de Dios, correr para el templo, corro a la radio, corro al trabajo, no todo el tiempo corriendo. Pero porque tú tienes ese gozo, ese placer de poder servirle a Dios, poder compartir la palabra de Dios y usar todo lo que Dios nos da para el bien, ¿no? Como dice que todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito de Dios, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Que usemos, ¿no?, lo que tenemos, las luces, lo que Dios nos da, este lugar, este hermoso lugar, la vida que Dios nos da hoy, para poder compartir esta palabra de gracia, ahora que podemos, ahora que se puede compartir, que está bien, ¿no? No esperar, ¿no? No esperar. Hay gente que dice, no, yo voy a esperar, pastor, voy a esperar, qué sé yo, 20, 30 años, ¿no? Voy a esperar. Y quién sabe si vos esperás y después, ¿no? Dios no quiera, ¿no? Pero después estás ahí, no, mire, pastor, me pasó esto, pastor, mire las piernas, mire, pastor, estoy, ¿no? De una manera que le pasó algo, ¿no? Yo recuerdo hace unos años atrás, tuve un accidente en la moto, ¿no? 2 accidentes tuve ya, después no anduve más en moto. Uno, volé por los aires y quedé incrustado con la moto en una esquina, y la otra me chocaron, iba con un amigo en la moto, yo atrás, y nos chocaron. De esa vez dije, no, tengo que servirle a Dios y dejarme de andar en moto, ¿no? Entonces, claro, uno ahí se da cuenta el tiempo, la salud que Dios te da, la oportunidad que Dios te da, todo es para el propósito de Dios, ¿no? Y qué lindo poder servirle a Dios cuando tú estás bien, ¿no? Y no esperar a que te pase algo malo para tú venir a Dios, venir todo roto, ¿no? Todo quebrado, estar en un hospital y que te pase algo y estar, Señor, saname y te prometo que te voy a servir. No, no esperar a eso, no esperar a que te pase algo malo para acordarte de Dios. Y tú estás bien hoy, estás saludable, estás bendecido, servirle a Dios con gozo, con alegría, disfrutar el hoy, poder compartir la palabra, podés predicar de cualquier manera, con un folleto, con un mensaje en el Facebook, ¿no? Con un Twitter, con, no sé, con una foto en el Instagram, podés compartir a alguien la palabra de Dios, compartir los mensajes de la gracia, y no esperar, ¿no? Como yo digo, no esperar a que estés mal o te vaya mal o alguna situación y tú estés al extremo en todo y necesites, porque todos, yo siempre digo, todos necesitamos la gracia de Dios. ¿Para qué? La gracia de Dios, pues si no, no podríamos predicar, si no tuviéramos la gracia de Dios. Y no decir, mire pastor, sí, yo recibí la gracia de Dios hace 20, 30 años atrás. Sí, pero ¿qué estás haciendo hoy? Con el hoy, ¿qué estás haciendo? No, yo la recibí, pero la colgué ahí como un saco, ¿no? Quedó ahí lo que Dios me dio. No, la gracia tiene que ser renovada también en el espíritu de tu mente, tienes que compartir la palabra de Dios, no como una carga, no como un peso, no como una obligación, pero esta palabra de gracia viene para liberar tu mente, para sacarte de ese lugar de esclavitud espiritual, de ese lugar donde la conciencia te tiene atado o atada a algo que, mire pastor, no sabe lo que me pasó. Hace 10, 15 años atrás yo cometí un error, ¿no? Puede ser una persona que esté, ¿no? Que tuvo pareja y dice, bueno, yo me peleé, pero hoy no puedo empezar de nuevo. O mire pastor, yo tuve una empresa, un negocio,
y yo quedé en la bancarrota y tuve que cerrar. Tuve que cerrar una iglesia, tuve que cerrar un negocio y hoy no puedo ponerme de pie. Está postrado espiritualmente, está lisiado en el espíritu. Y esta palabra de gracia te levanta, te activa para que hoy puedas volver a poner ese negocio, puedas volver a intentar, volver a servirle a Dios, volver a creerle a Dios para la familia, volver a creerle a Dios, ¿no? Para todas las áreas de tu vida. Y la conciencia, Dios te libre la conciencia del pecado, ¿no? De que no fue por culpa tuya. Y si fue por culpa tuya, por eso murió Cristo, para justificar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Y ahí podemos servirle a Dios. Dios nos activa hoy con esta gracia para poder compartir a otros. Entonces la gracia te activa, te renueva y estás vigente hoy para servirle a Dios, estás apto. No necesitas hacer nada para estar actualizado o estar a la onda para poder servirle a Dios. Yo me acuerdo que en otros lugares, ¿no? Otro ministerio donde nosotros íbamos hace muchos años atrás, nos hacía anotar en un papelito, ¿te acordás? Anotábamos en un papelito algo que estaba en tu conciencia, que un recuerdo, algo que te pesaba, y vos lo anotabas ahí, hacían un fogón, tenías que ir 3 días a un encuentro, y hacían un fogón, no sé si vos, ¿sí? Hicieron un fogón, y entonces vos tirabas ahí el papelito, y el fuego iba a purificar no sé qué de tu vida, y ahí se iba. No, y después vos llegabas a tu casa peor, te acordabas del fogón, te acordabas de los 20 años atrás, y entonces eso no es de Dios. Entonces, lo que es de Dios es que por medio de la palabra de gracia y con tu mente, con lo que Cristo hizo, ¿no? Como dijo Pablo, porque la noche que el Señor Jesús fue entregado, yo recibí del Señor, dijo. ¿En dónde lo recibió Pablo? En el espíritu de la mente. Él recibió, tremendo, él vivió ese momento en el espíritu, Dios lo llevó y él pudo vivir ahí un momento que quizás también él lo anhelaba, ¿por qué no? Y vivió Pablo ese momento como hoy, allá, y él, wow, compartió la Santa Cena y hasta el día de hoy nosotros repetimos ese capítulo de Pablo en muchos lugares. Ese pasaje se predica, a la hora de la Santa Cena comienzan todos, ¿no? Y comparten esa experiencia de Pablo. Y wow, ¿no? Qué lindo tener eso, ¿no? Poder hoy recibir del Señor, ¿no? Recibir del Señor. Pablo fue una persona que no caminó con el Señor en lo físico. Él no vivió nada con el Señor Jesús. Él conoció al Cristo resucitado. Él tuvo una experiencia espiritual. Camino a Damasco, vio una luz y él cayó de rodillas al piso, cayó del caballo y esa experiencia él le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ves? El mismo, ese sentir delante de la presencia de Dios te hace que vos digas, Señor, ¿en qué querés que te sirva? ¿Qué puedo hacer? Señor, te activa. No que nadie viene y te dice, mirá, vos tenés que hacer, si no haces esto, te va a ir mal, no es que nadie te impone, sino que la libertad del Espíritu te lleva a servirle a Dios en el área que tú te encuentres. Así que amigos, toda la bendición, te saluda el pastor Javier en esta noche, saludamos a los amigos que están en Facebook, en la radio, siempre los que nos acompañan, y quería invitarte a una de nuestras reuniones los días martes 20 horas, los días domingos 20 horas, aquí en Avenida Pedro Díaz, 43 a media cuadra de Avenida Vergara. Esto es Ciudad de Santos T6, ciudad de Hurlingham. Le mando saludo grande a todos mis tíos en el día de hoy, que si están mirando ellos puedan recibir también la palabra de la gracia de Dios. Dios te bendice. Chau, chau.